En plena comida familiar de fin de noviembre, mi hermana anunció frente a todos: «Mamá y papá dijeron que la próxima semana me puedo mudar a tu departamento nuevo». Mis papás siguieron comiendo como si fuera normal decidir sobre una propiedad que yo estaba pagando sola. Yo respiré hondo, miré a Fabiola y dije: «No, Fabiola, el jueves suena perfecto». El jueves, a la 1:45 de la tarde, empezó a sonar mi teléfono. Bueno, pensé. Vamos a ver. Me llamo Mónica Salinas. Tengo 32 años y trabajo desde los 16. Empecé con medio tiempo en una librería pequeña cerca de mi prepa, en la Ciudad de México. No porque quisiera dinero para ropa, salidas o conciertos, como otros compañeros, sino porque mis papás me dejaron muy claro que, si yo quería algo, tenía que conseguirlo sola. Mi mamá, Elena, y mi papá, Roberto, siempre dijeron que eso era formar carácter. A mí me sonaba más a: «No cuentes con nosotros». Después de la preparatoria, conseguí una beca completa en una universidad de la ciudad. No vivía con lujos. Rentaba un cuarto pequeño cerca de la escuela y compartía baño con otras 2 estudiantes. Mis papás no pusieron ni un peso, ni para libros, ni para comida, ni para un abrigo decente cuando el mío ya no cerraba bien en segundo año. Mientras tanto, mi hermana menor, Fabiola, que ahora tiene 27, tuvo una vida completamente distinta. Fabiola nunca ha conservado un trabajo más de 3 meses. Mis papás le pagaban todo: el celular, el coche, las tarjetas, las salidas, la ropa de plaza comercial, las compras en Liverpool, los cafés, los viajes con amigas. Cuando dejó la universidad a los 19, después de un semestre, porque dijo que le daba mucho estrés, mis papás ni siquiera le sugirieron buscar empleo. Solo siguieron pagando. Después de graduarme, conseguí un puesto administrativo básico en una clínica privada. Renté un departamento tipo estudio en una zona bastante descuidada de la ciudad. Comía sopa instantánea más veces de las que me gusta admitir. Compraba ropa de segunda mano y nunca salía de vacaciones. Cada peso que me sobraba se iba directo a mi cuenta de ahorro. Fui subiendo poco a poco. A los 25 ya era coordinadora administrativa. A los 27 junté lo suficiente para dar el enganche de una casita pequeña en Tlalnepantla. No era una casa bonita. Tenía humedad en una pared, la cocina parecía de otra década, y el baño necesitaba arreglo urgente. Pero era mía, o al menos, era mía junto con el banco. No era riqueza. Era deuda bien calculada, años de ahorro y una cantidad de sacrificios que nadie de mi familia quiso ver. Uno pensaría que mis papás se habrían sentido orgullosos. No fueron a la firma de escrituras. Fabiola ni siquiera respondió el mensaje donde le conté. 5 años después, compré mi segunda propiedad, un departamento de 2 recámaras, en un edificio remodelado en Portales Norte, en la alcaldía Benito Juárez. Era una inversión. Mi plan era rentarlo para que la renta ayudara a sostener la mensualidad del crédito hipotecario y con el tiempo tener un patrimonio sólido. Me parecía una decisión inteligente. Firmé a principios de noviembre y pasé varias tardes y fines de semana dejándolo listo para anunciarlo. Pintura nueva, arreglos pequeños, limpieza profunda, lámparas nuevas, detalles para que cualquier inquilino serio lo viera y pensara: aquí sí me quiero quedar. Durante una llamada con mi mamá, para ponernos de acuerdo sobre la comida familiar de fin de noviembre, le mencioné que estaba en el departamento haciendo unos retoques. «Ah, qué bien», dijo ella, con ese tono raro, suave, como si estuviera guardando la información para después. Debió ser mi primera alerta. Llegó la comida familiar. Yo fui a casa de mis papás, con el pastel de 3 leches que siempre llevaba. Fabiola estaba ahí, por supuesto. Seguía viviendo con ellos. Antes de comer, mientras mi mamá estaba en la cocina, Fabiola me acorraló en la sala. «Entonces, cuéntame del departamento», dijo. «Como si nada. Es una propiedad de inversión», respondí. 2 recámaras. Buena ubicación. Cerca de avenidas principales y transporte. ¿Cuál es la dirección? ¿Hay cafés cerca? ¿Bares? ¿Algún lugar para salir a bailar? Eran preguntas raras para alguien que, supuestamente, nunca se interesaba en mi vida. Pero contesté. Luego me pidió ver fotos, así que le enseñé algunas en el celular. Las miró con demasiada atención.
no como quien está curioseando, sino como quien está memorizando cada rincón. Nos sentamos a comer. Había lomo adobado, pasta al horno, ensalada de manzana, arroz, pan y el pastel que yo había llevado. Todo parecía normal, hasta que Fabiola dejó el tenedor sobre el plato y sonrió con esa sonrisa enorme y falsa que usaba cuando quería salirse con la suya. «Entonces, Mónica», dijo en voz alta, para que todos escucharan, «mamá y papá dijeron que la próxima semana me puedo mudar a tu departamento nuevo». Miré a mis papás. Ellos siguieron comiendo, tranquilos, como si Fabiola hubiera dicho que el clima estaba fresco. «¿Perdón?», pregunté. Mi mamá levantó la mirada por fin. «Bueno, ahora tienes más propiedades, tu casa y ese departamento. Fabiola necesita su propio espacio, así que tiene sentido». «¿Tiene sentido?». Dejé el tenedor sobre la mesa. «¿Tiene sentido para quién?». Mi papá entró en la conversación con voz firme. «Te va bien, Mónica. Puedes ayudar a tu hermana». «¿Ayudarla cómo? ¿Dándole gratis mi departamento de renta? Para eso está la familia», dijo mi mamá, como si esas 5 palabras resolvieran todo. Fabiola estaba sentada frente a mí, satisfecha. «Yo estaba pensando que el jueves sería buen día para mudarme», dijo. «¿Te funciona?». No podía creer el descaro completo, sin vergüenza, sin una sola duda. Respiré hondo y sonreí. «No, Fabiola, el jueves suena perfecto». Sus ojos se iluminaron. Mis papás intercambiaron una mirada de satisfacción. Pensaron que habían ganado. «Gracias por avisarme de esta decisión que tomaron sin consultarme», agregué mientras me levantaba para llevar mi plato a la cocina. Mi papá frunció el ceño. «Mónica, no exageres». «No estoy exagerando. Solo estoy entendiendo que ustedes decidieron qué hacer con mi propiedad sin preguntarme». Muy interesante. El resto de la comida fue tenso, pero yo no quité la sonrisa. Fabiola siguió hablando de sus planes para el departamento. Dijo dónde pondría su cama, cómo decoraría la sala, qué amigas invitaría, qué color quería para las cortinas y que por fin iba a vivir como una adulta. Mis papás asentían, felices. De vez en cuando me miraban como si les molestara que yo estuviera demasiado callada. Me fui en cuanto terminamos el postre. Dije que tenía que levantarme temprano al día siguiente. Los abracé como si nada pasara. Fabiola incluso me guiñó un ojo cuando salí. En cuanto llegué a mi casa, abrí la computadora. Antes de medianoche, ya había subido fotos profesionales y publicado el departamento en 3 sitios. Inmuebles 24, La Moody y Facebook Marketplace. El anuncio decía: departamento de 2 recámaras en Portales Norte, disponible de inmediato. Lo puse a 19.500 pesos mensuales con mantenimiento incluido, un precio razonable para la zona. No quería jugar a esperar meses, quería rentarlo rápido y bien. Mi celular empezó a sonar con mensajes antes de que me durmiera. Al día siguiente, viernes, mientras mucha gente empezaba con las compras de fin de año, yo estaba respondiendo solicitudes de renta. Para las 9 de la mañana ya tenía 15 mensajes. Pasé todo el día contestando correos, resolviendo dudas y agendando visitas para el fin de semana. El sábado enseñé el departamento a 8 personas. El domingo a 3 más. Entre ellas llegó Alejandra Cruz, una desarrolladora de software que se presentó con referencias, comprobantes de ingresos, identificación, carta laboral y hasta su reporte del buró de crédito. Tenía empleo estable en una empresa de tecnología. No tenía mascotas, no buscaba problemas y estaba lista para firmar. «¿Cuándo podría mudarme?», preguntó después de ver el lugar. Después de firmar el contrato le dije: «Si todo sale bien con la póliza, cuando quieras. Traigo el expediente completo». «Hasta una prevalidación», respondió. «Mi renta actual vence esta semana y no quiero quedarme en el aire». El lunes por la mañana nos vimos en una cafetería cerca del departamento. Alejandra ya traía sus documentos ordenados en una carpeta. La póliza jurídica era express y solo faltaba confirmar originales. Quedó aprobada ese mismo día. Firmamos un contrato por 1 año y ella hizo una transferencia. SPAY por el primer mes de renta y el depósito. Yo le entregué las llaves. «Creo que empezaré a llevar cajas el miércoles», me dijo. «Si no hay problema». «Ya es tu departamento», respondí.
Solo avísale a administración para que te dejen pasar sin líos. El martes por la tarde, mi celular vibró con un mensaje de Fabiola. Hola, hermana. Solo confirmo que me mudo el jueves a las 2. Ya contraté el flete. Le respondí con un solo emoji de pulgar arriba. No tenía llaves, no tenía contrato y no tenía permiso. Solo tenía una dirección y la costumbre de que todos terminaran acomodándose a lo que ella quería. El miércoles a la 1:30 de la tarde, estaba en una junta de trabajo cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de Alejandra. Era una foto de la sala del departamento. Había cajas acomodadas contra la pared. Ya empecé a traer cosas. Avisé en administración y no hubo problema. El lugar está perfecto. El jueves, a la 1:45 de la tarde, sonó mi teléfono. Era mi mamá. Pedí 5 minutos. Salí al pasillo y contesté. Mónica. ¿Qué está pasando? Hola, mamá. Fabiola está en tu departamento y hay gente metiendo muebles. ¿Quiénes son esas personas? No son personas extrañas, mamá. Es mi inquilina. Firmó contrato el lunes. Ayer llevó cajas y hoy está metiendo muebles. Hubo silencio durante unos 3 segundos. Después, la voz de mi mamá estalló por el teléfono. Tú sabías que Fabiola se mudaba hoy. Le dijiste que el jueves estaba bien. Le mandé un pulgar arriba, dije. Nadie me preguntó si Fabiola podía vivir ahí. Ustedes solo lo anunciaron en la comida porque, según ustedes, para eso está la familia. Qué curioso que esa frase solo funcione en una dirección. Escuché movimiento del otro lado. Luego entró la voz de mi papá. Arregla esto de inmediato. Dile a esa muchacha que hubo un error. No hubo ningún error. Alejandra firmó contrato. Ya pagó renta y depósito. No me importa lo que haya pagado. Tu hermana está parada afuera con la camioneta del flete. Entonces más vale que la regrese antes de que le cobren otro día. Estás escogiendo dinero por encima de tu hermana, dijo con voz fría. Estoy escogiendo respetar un contrato legal por encima de una decisión que ustedes tomaron sin consultarme. Mi papá colgó. Los mensajes empezaron minutos después. Mi mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Mi papá, hoy vimos quién eres de verdad. Fabiola mandó un video llorando dentro de la camioneta del flete, con el maquillaje corrido por la cara. Luego mandó otro sentada en la banqueta frente al edificio. La camioneta estaba mal acomodada y el chofer se veía detrás, cruzado de brazos, claramente desesperado. Después mandó otro donde decía, entre sollozos, que su propia hermana la había traicionado. Cada video venía más actuado que el anterior. Puse el celular en silencio y volví a mi junta. Al final del día tenía 47 llamadas perdidas. Fabiola me había mandado 12 videos más. Vi uno donde estaba tirada en el piso de su recámara, en casa de mis papás, llorando porque yo le había arruinado la vida y le había robado su futuro. Al día siguiente empezaron a llamar a mi trabajo. La recepcionista tocó mi puerta alrededor de las 10 de la mañana. Mónica, tu mamá está otra vez en la línea 1. Es la 5ª llamada de hoy. Dile que estoy en juntas todo el día. ¿Y los correos? Me enseñó la pantalla de su computadora. Había 23 correos de mis papás al correo general de la clínica. Todos tenían asuntos como urgente, emergencia familiar, respuesta inmediata requerida y sobre Mónica Salinas, asunto delicado. Guárdalos en una carpeta aparte, le dije. Y avísale a administración que son mensajes personales no autorizados. No quiero que esto interrumpa el trabajo de nadie. Administración bloqueó los correos repetidos y recepción empezó a registrar cada llamada sin pasármela. El acoso siguió durante días. Fabiola subió fotos llorando a Instagram con frases como «Cuando tu propia familia te rompe el corazón» y «traicionada por mi sangre». Mi mamá dejaba mensajes de voz en la clínica. Mi papá mandaba correos a mi cuenta personal que yo filtraba directo a una carpeta que ni abría. Mientras mi familia se deshacía en reclamos, Alejandra estaba tranquila en el departamento. Me mandó un mensaje muy amable agradeciendo que todo estuviera limpio. Después, silencio. Solo cayó su pago de renta, 5 días antes de la fecha, con una nota que decía, «Me encanta el lugar». Luego detectó una fuga pequeña en el sanitario. Me pidió autorización para llamar a un plomero, me mandó el presupuesto y después el comprobante. También preguntó si podía pintar una pared de otro color y ofreció dejarla blanca al irse. «Adelante», le dije.
Alejandra, que no me debía nada, estaba cuidando mejor el departamento que mi propia hermana. 2 semanas después del desastre de la mudanza, mi papá llamó desde un número que no reconocí. «Esta es tu última oportunidad», dijo sin saludar. «Saca a la inquilina. Dale el departamento a Fabiola. O para nosotros dejas de ser nuestra hija. No voy a sacar a alguien que no hizo nada malo. Entonces ya no eres nuestra hija. Entiendo. ¿Eso es todo? ¿Entiendes? ¿Qué más quieres que diga? Me estás pidiendo que rompa un contrato y arruine la vida de una persona inocente porque ustedes decidieron que mi propiedad era de Fabiola sin preguntarme. No lo voy a hacer. Te vas a arrepentir, Mónica. Acepto tu decisión. Adiós». Colgué. Los videos de Fabiola se pusieron peor. Empezó a mandarlos a las 2 de la mañana, a las 3, cuando se le ocurría. Videos cortos de 30 segundos llorando frente a la cámara, diciendo cosas como: «Yo solo quería un lugar para vivir» y «¿Por qué me odia tanto?». Dejé de verlos después del número 20. Mi mamá probó otra táctica a la culpa. Correos larguísimos sobre cómo me había llevado 9 meses en el vientre, sobre todos los sacrificios que habían hecho por mí, sobre la lealtad familiar y sobre lo mucho que les dolía tener una hija tan fría. No leí la mayoría. Con los asuntos era suficiente. Llegó febrero y me encontré a mi tía Patricia en un supermercado de la colonia Roma. «Mónica», dijo al verme. Luego se notó incómoda. «Hola, ¿cómo estás?» «Bien. Muy bien, de hecho». Cambió el peso de un pie al otro. «Me enteré de lo que pasó con tus papás. Me imagino. Fabiola sigue viviendo con ellos», dijo en voz baja. «Sigue sin trabajo. Tus papás le están diciendo a todos que eres egoísta y cruel. Esa es su decisión». Mi tía Patricia me miró con algo parecido a la admiración. «Sabes, yo siempre pensé que te trataban injustamente. La diferencia entre cómo te criaron a ti y cómo criaron a Fabiola era evidente para todos. Para todos, menos para ellos. Al parecer, para marzo, poco más de 3 meses después del incidente del departamento, recibí una notificación de mensajería. Era un sobre certificado, con acuse de recibo y firma obligatoria. La carta era de mis papás. Venía escrita de manera formal, seguramente con ayuda de algún formato que encontraron en Internet o de un abogado barato. Decía que, por mi cruel desprecio hacia los lazos familiares y por escoger el dinero por encima de mis obligaciones como hija y hermana, querían dejarme claro que pensaban sacarme de su testamento. También decían que no recibiría nada cuando ellos murieran. Me reí ahí mismo, parada con el sobre en la mano. La persona de mensajería me miró raro. ¿Qué herencia? Mis papás ya se habían gastado casi todo en Fabiola. La casa tenía hipoteca. Sus ahorros se fueron en sus compras, sus intentos fallidos de negocios, sus vacaciones, su coche y sus tarjetas. No había nada que heredar, excepto deudas y decepciones. Llegué a casa, guardé la carta en un cajón con otros papeles sin importancia y la olvidé. Tenía mejores cosas en qué pensar que sus amenazas vacías. Un mes después de la carta, recibí una oferta de trabajo de otra clínica. Habían escuchado de mi desempeño y querían entrevistarme. La entrevista salió mejor de lo esperado. Me ofrecieron un puesto como directora de operaciones, con un aumento importante de sueldo, casi el doble de lo que ganaba. Acepté ese mismo día. En esa clínica conocí al doctor Héctor Morales, cirujano cardiovascular. Era brillante, amable, tenía sentido del humor y, lo más raro de todo, realmente escuchaba cuando yo hablaba. Nuestra primera conversación fue sobre logística de suministros médicos. Él necesitaba cierto equipo quirúrgico con urgencia, y yo logré conseguirlo antes de lo previsto. «Eres una maravilla», me dijo con una sonrisa que me tomó por sorpresa. «Solo estoy haciendo mi trabajo. Entonces, déjame invitarte un café como agradecimiento». Primero fue un café, luego una comida, después una cena. 3 meses más tarde, ya estábamos saliendo formalmente. Un martes de octubre, entré a comprar algo rápido en una cafetería de la zona. Estaba sentada en una mesa del fondo cuando escuché una voz conocida. La señora Roldán, vecina de mis papás, estaba en la mesa de al lado con una amiga. «Es tristísimo lo de la familia Salinas», decía. «La hija mayor, Mónica, los abandonó.
Se niega a ayudar a la pobre Fabiola a encontrar dónde vivir. Hay gente muy egoísta, respondió la amiga. Me quedé sentada, comiendo una chapata de pavo, escuchándolas repetir mentiras sobre mí. La señora Roldán no me vio en la mesa del rincón. Siguió hablando de cómo yo me había hecho rica y había olvidado de dónde venía. De cómo ni siquiera quise darle a mi hermana un lugar donde quedarse. No la enfrenté. No iba a convencer a dos señoras en una cafetería de algo que mi familia llevaba meses ensuciando. 2 semanas después, mi prima Andrea apareció en mi oficina. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me sorprendió, pero la dejé pasar. No habíamos sido muy cercanas de niñas. Ella era 5 años menor y casi no coincidíamos fuera de reuniones familiares. Quería invitarte a mi boda, dijo, entregándome una invitación. Y también quería decirte algo. Yo siempre vi cómo el tío Roberto y la tía Elena te trataban a ti y cómo trataban a Fabiola. No estaba bien. La mayoría no lo ve así. La mayoría solo escucha la versión de ellos, respondió Andrea. Pero yo me acuerdo de una Navidad. Cuando yo tenía 15, tú llevaste regalos pensados para todos. Se notaba que habías ahorrado meses. Fabiola no llevó nada, ni una tarjeta. Tus papás pasaron toda la cena hablando del potencial de Fabiola y no hicieron caso a ninguno de tus logros. ¿Te diste cuenta? Todos nos dimos cuenta. Solo que nadie dijo nada. Yo lo estoy diciendo ahora. Hiciste bien con el departamento. Andrea y yo empezamos a vernos a tomar café cada pocas semanas. Fue agradable tener a alguien de la familia que me viera como persona, no como una cuenta bancaria. Por esas mismas fechas me encontré a Fabiola en una plaza comercial. Yo estaba buscando un vestido para un evento del trabajo cuando ella apareció con 3 amigas. Pero miren nada más, dijo en voz alta. La hermana que me arruinó la vida. Sus amigas se miraron incómodas. Hola, Fabiola. Yo pude haber tenido mi propio lugar, mi propia vida. Pero tú tenías que ser egoísta. Todavía puedes tener tu propio lugar, dije tranquila. Consigue trabajo, ahorra, paga renta como todos. No todos tenemos tus ventajas. ¿Qué ventajas? Trabajo desde los 16. Tú tienes 27 y nunca has conservado un empleo más de 3 meses. Una de sus amigas asintió apenas. Luego se corrigió como si no quisiera meterse. No entiendes lo que se siente, dijo Fabiola, subiendo la voz. Tienes razón. No entiendo lo que se siente tener papás que pagan todo mientras una se niega a trabajar. Debe ser complicado. Sus amigas ya evitaban mirarla. Una murmuró algo sobre que tenía que irse. Esto no se ha terminado, dijo Fabiola entre dientes. Se terminó desde aquella comida de noviembre, respondí. Y me fui. 2 semanas después, Andrea me llamó. Tienes que ver lo que tu mamá publicó en Facebook. La publicación era vaga, pero muy obvia. Hay hijos que crecen y agradecen los sacrificios de sus padres. Otros escogen la ambición por encima de la gratitud. Me rompe el corazón ver cómo el dinero puede destruir los valores familiares. Los comentarios estaban llenos de apoyo de sus amigas, personas que no sabían la historia real. Lo pensé durante un día. Luego hice mi propia publicación. Ya que algunas personas quieren volver público un conflicto familiar, aquí van los hechos. Soy económicamente independiente desde los 16. Trabajé durante la preparatoria y la universidad mientras mi hermana vivía sin pagar nada. Pagué mi renta, mis gastos y mis estudios mientras veía cómo a mi hermana le pagaban coche, tarjetas, compras y todo lo demás. Compré mis propiedades después de años de ahorro y sacrificio. En una comida familiar se me informó, no se me preguntó, que mi hermana viviría gratis en mi departamento de inversión. Cuando ya había firmado contrato con una inquilina, me llamaron egoísta y me desconocieron como hija. No voy a pedir perdón por no regalar algo que estoy pagando. En cuestión de horas, la publicación tenía más de 100 reacciones y decenas de comentarios. Empezaron a llegar mensajes de amigos de la prepa, compañeros de universidad, colegas del trabajo y conocidos que contaban historias parecidas o simplemente me apoyaban. La publicación de mi mamá desapareció en menos de 2 horas. Al día siguiente, empezaron a escribirme familiares, tíos y tías que habían escuchado solo la versión de mis papás, primos que se preguntaban por qué yo había dejado de ir a reuniones familiares. La mayoría fue comprensiva cuando escuchó la verdad.
3 días después de mi publicación, mi mamá llamó desde un número nuevo. «Bájala», dijo sin saludar. «Hola, mamá. Estás humillándonos. Ustedes se humillaron solos cuando intentaron apropiarse de mi departamento. Somos tus padres, los mismos que me desconocieron como hija. ¿Recuerdas? No pueden tener las dos cosas. Si bajas la publicación, podemos hablar de reconciliación». «No quiero reconciliación. Quiero que me dejen en paz». Colgué. Durante las semanas siguientes, otros familiares empezaron a cuestionarlos. No todos, claro. Siempre hay quien prefiere quedarse con la primera versión que escuchó. Pero algunos sí empezaron a preguntarles por qué Fabiola no trabajaba, por qué yo tenía que entregar un departamento que estaba pagando, por qué ellos habían decidido algo que no les correspondía. 3 meses después del drama en Facebook, ya entrado el año siguiente, recibí una carta escrita a mano por mi papá. Papel real, pluma real, su letra desordenada que yo no veía desde hacía años. «Mónica, he pensado en todo lo que pasó. Tu madre y yo hicimos mal varias cosas. No sé si esto arregle algo, pero te dimos por sentada. Esperamos que tú fueras la responsable mientras a Fabiola le permitimos todo. No fue justo contigo. Si puedes, nos gustaría hablar, sin exigirte nada. Papá». Me quedé mirando la carta durante mucho tiempo. Una parte de mí quería romperla. Otra parte se preguntaba si era otra manipulación. Pero había algo en esa letra, en lo poco adornado del mensaje, que sonó distinto. Llamé al número que venía escrito al final. «Puedo verte», dije cuando contestó. «Pero tengo condiciones. Te escucho. Nos vemos en un lugar público. Nada de culpas, nada de pedirme dinero. Nada de obligarme a tener una relación con Fabiola. ¿Respetan mis límites o me voy?» «De acuerdo», respondió en voz baja. Nos vimos el sábado siguiente en una cafetería de la Roma. Mis papás llegaron. Se veían más viejos, cansados. Mi mamá había bajado de peso. El cabello de mi papá estaba completamente canoso. «Gracias por venir», dijo mi mamá. Yo solo asentí y esperé. Mi papá fue el primero en hablar. «Nos equivocamos muy feo», dijo. «Y no lo digo para que nos perdones hoy. Solo. Es cierto. Consentimos demasiado a Fabiola. A ti te exigimos como si fueras adulta desde niña». Mi mamá apretó la servilleta entre las manos. «Yo también tuve culpa», dijo. «Muchas veces vi cosas y no las paré. Luego les puse otro nombre para no sentirme mala madre». «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué tanta diferencia?». Mi mamá tardó en responder. Fabiola nació prematura. A las 28 semanas. Casi la perdimos 3 veces en terapia intensiva. Después de eso, no sé. Le tuvimos miedo a todo. A verla llorar, a verla frustrada, a decirle que no. ¿Y yo?». Mi papá bajó la mirada. «Tú resolvías. Siempre. Y eso nos dio una excusa muy cómoda». «Yo sí los necesitaba», dije. «Solo aprendí a no esperar nada». Mi mamá se limpió los ojos, pero no hizo un espectáculo. «Lo sé», dijo. «O lo estoy entendiendo ahora. Y también le hicimos daño a Fabiola. Tiene 27 años y casi no sabe sostenerse porque nosotros la dejamos así». Mi papá respiró hondo. «Después de tu publicación, varios familiares nos empezaron a preguntar cosas que no quisimos contestar. Ahí nos cayó el 20. Le pusimos un límite a Fabiola. O conseguía trabajo o se iba de la casa. Le dimos 30 días. Levanté una ceja. «¿Y cómo salió eso?». «Consiguió trabajo», dijo mi mamá. «Recepcionista en un despacho jurídico. El papá de una amiga la recomendó. Lleva 2 meses ahí. Y se mudó la semana pasada», agregó mi papá. «Comparte departamento con una compañera y paga renta de verdad. Qué bueno por ella». Hablamos 1 hora más. No de perdón ni de borrar el pasado. Hablamos de mi trabajo, de Héctor, de lo difícil que estaba siendo para ellos aceptar la realidad que habían ayudado a crear. También les pedí algo concreto. Si de verdad quieren empezar distinto, corrijan lo que dijeron de mí. No con una publicación enorme. No necesito teatro. Pero con la familia a la que le mintieron, sí. Mi papá asintió. «Lo haremos». No lo hicieron perfecto. Algunas conversaciones las evitaron. En otras dieron rodeos.
pero empezaron a decir, al menos, que el departamento era mío, que ellos no debieron ofrecerlo y que yo no había abandonado a nadie. No fue cómodo, pero fue algo. Después de eso, empezamos a vernos una vez al mes. Café, a veces comida. Poco a poco, con cuidado, construimos algo nuevo. No la familia que debimos haber sido, pero al menos algo real. Fabiola fue otra historia. Se negó a admitir cualquier error. Seguía culpándome por sus problemas. No iba a comidas familiares si yo estaba presente, así que yo solo visitaba a mis papás cuando ella estaba trabajando o fuera con amigas. Héctor y yo nos mudamos juntos después de un año de relación. Mis papás fueron a ayudarnos con la mudanza, lo cual sorprendió a todos, incluida yo. Mi papá cargó cajas sin quejarse. Mi mamá me ayudó a acomodar la cocina. Fue extraño, pero bonito. «Es bueno para ti», me dijo mi mamá mientras guardábamos platos. «Mereces estar con alguien que te cuide». No borraba lo anterior, pero esa vez no sonó a obligación, y aún así lo acepté. Fabiola nunca me buscó. Supe por Andrea que le iba bien en el despacho. Incluso le habían dado un pequeño aumento. Seguía viviendo con su compañera y seguía pagando sus cuentas. Fabiola no tuvo que perdonarme ni yo tuve que buscarla para que, por fin, empezara a hacerse cargo de su vida. Alejandra renovó su contrato por otro año. Seguía siendo una excelente inquilina. Nos habíamos visto en persona solo 3 veces, pero siempre pagaba antes de tiempo y cuidaba el departamento con respeto. Ese departamento me dejó renta. Sí. Pero sobre todo, me obligó a dejar de negociar mis límites. Héctor me pidió matrimonio el mes pasado. No fue nada exagerado. Éramos solo los dos, preparando cena en casa. Se arrodilló en la cocina, entre la estufa y el lavavajillas, con una sonrisa nerviosa que jamás le había visto. «Quiero una vida contigo», me dijo. «No porque necesites que alguien te rescate, porque me gusta la vida que construiste y quiero construir contigo lo que siga». «Sí», respondí. «Obviamente sí». Mis papás se emocionaron mucho cuando se los contamos. Ya están hablando de la boda y preguntando en qué pueden ayudar. Después de tantos años de distancia, sigue siendo raro tenerlos presentes en mi vida. «Nada de ayuda económica», les dije con firmeza. «Héctor y yo podemos cubrirlo». «Lo sabemos», dijo mi papá. «Solo queremos estar ahí. Y eso basta. Estar ahí basta». Cuando miro hacia atrás, entiendo que ese departamento fue el detonante de todo. Obligó a una confrontación que llevaba décadas esperando. Hizo que todos mostraran quiénes eran de verdad. Perdí la versión de familia que había sostenido por costumbre. Lo que quedó fue más chico, pero más honesto. Tengo un trabajo que amo, una pareja que me ve como soy, la familia que sí me trata como persona, y 2 propiedades que son mías porque yo las trabajé. Fabiola y yo no hablamos. Probablemente nunca lo hagamos. Pero por primera vez en su vida está parada sobre sus propios pies. Aquella comida de fin de noviembre pretendía manipularme. Al final, no les salió como esperaban. Lo que más me tardé en entender no fue que Fabiola quisiera mi departamento. Fue que mis papás se sintieran con derecho a ofrecerlo como si mi esfuerzo fuera una extensión de su casa, como si todo lo que yo había construido sola estuviera disponible para corregir lo que ellos nunca quisieron corregir en ella. Durante años confundí ser fuerte con aguantar en silencio. Pensé que, si no pedía nada, al menos iban a respetar lo mío. Pero ni siquiera eso pasa cuando una familia se acostumbra a verte como la que siempre resuelve. Ese jueves no solo defendí un contrato, ni una renta. Defendí mis años de trabajo, mis desvelos, mis cuentas pagadas a tiempo, mi derecho a decir, esto no les toca decidirlo a ustedes. Aprendí que poner un límite no rompe a la familia. A veces solo muestra quien ya la estaba usando como excusa.